Constituimos nuevamente para seguir hablando acerca del patrimonio arqueológico de Tiwanaku. Y esta vez, muchas veces hemos tenido cuestionantes, preguntas de aquellos que aman el patrimonio, pero principalmente sobre la edad de Tiwanaku. ¿Cuántos años Tiwanaku tiene? ¿Cómo los arqueólogos nos aproximamos para hablar acerca del pasado prehispánico? Y principalmente muchos quizás creen que los arqueólogos tenemos la varita mágica para transportarnos hacia el tiempo, hacia el pasado. Sin embargo, hoy estamos con una de los especialistas que nos van a ir absolviendo muchas cosas y principalmente hablando acerca del carbono 14. Sin más preámbulo, permítanme presentar al doctor Eric Mach, que nos estará hablando con una temática que realmente es muy significativa. ¿Cuántos años tiene la cronología de Tiwanaku? Y antes de ceder el espacio, permítanme presentar la hoja de vida, en este caso del doctor Eric Mach, ¿no? Él es investigador de tiempo completo de CONICET en Mendoza, Argentina. Tiene su doctorado en la Universidad de California, en Santa Bárbara, el año 2012, donde su proyecto de tesis fue la cuenca sur del lago Titicaca. Asimismo, sus investigaciones se centran en las primeras cerámicas, los contextos domésticos y la transición al agropastoreo en el norte de Mendoza, utilizando modelos bayesianos para mejorar las cronologías culturales y explorar los cambios climáticos sincrónicos. También tiene importantes aportes a nivel intelectual en las publicaciones, por ejemplo, los puntos de inflexión temporal en la cerámica decorada, un seguimiento bayesiano de la cronología del formativo tardío en la cuenca sur de Titicaca, Bolivia, publicado en Latin America Antiquity. Así también, Artur Poznański, el zar de arqueología de Tiwanaku, Boletín de Historia de la Arqueología. Con este preámbulo, permítanme dar las buenas tardes al doctor Erich, un amigo que hemos compartido muchos trabajos también allá en Tiwanaku, alguien que conoce perfectamente lo que es la cuenca sureste, en este caso del lago Titicaca. Por lo tanto, doctor, muy buenas tardes. La audiencia del grupo Meet, como también del Facebook institucional, son totalmente tuyas y enséñanos qué se requiere y cuántos años tiene Tiwanaku. Muy buenas tardes. Y bueno, Julio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención de todos que están ahora conectados. Es una buena oportunidad de entrar en ese tema que sí, es una pregunta común entre mucha gente, los arqueólogos y los no arqueólogos. Y también hay que mencionar que hay muchísimas charlas que han organizado acá en Tiwanaku y hace muchísimos años, o quizás nunca, se ha hecho un evento así como esto, en que hay tantas perspectivas diferentes de distintos países, distintas temáticas, así que excelente con eso. Bueno, excelente. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿cuántos años tiene la cronología de Tiwanaku? Eso es, como dije, un tema importante para la arqueología, pero a la vez para los que van para conocer un sitio, el sitio Tiwanaku o cualquier otro sitio, está esa pregunta importante siempre. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo lo sabemos como arqueólogos? Así que bueno, para responder a esa pregunta, vamos a hacer un paseo un poco por la historia de investigaciones en Tiwanaku, porque esa pregunta empezó con las primeras investigaciones. O sea, uno se puede imaginar los primeros que llegaron al sitio, hasta los incas, inclusive, estaban preguntando, ¿eso es viejo o eso es joven? ¿Y cómo lo sabemos? Y así, entonces, acá vamos a empezar con Poznański, pero después, a la vez, vamos mezclando un poco de algo del método de carbono 14, que es realmente el método que usa la arqueología hoy en día para saber la edad de algo. Y en el caso de Tiwanaku, es el único método que realmente usamos, que es un método confiable. Entonces, vamos a también pasar por los avances que hemos tenido en el carbono 14, que son muchos avances a lo largo del tiempo, y cada vez que hay un avance en el método,
ahí vemos que hay un cambio en la idea que tenemos nosotros de cuántos años tiene Tiwanaku. Y ya para adelantar un poco la respuesta, eso va a ser la charla como que empezamos con la idea de Poznański, que larga una cifra de 15.000 años, eso es antes del método de carbono 14. Después viene Ponce, que sí está trabajando con los primeros fechados de carbono 14, y después vamos pasando a un amigo, Janusek, y después vamos a llegar a la actualidad. Y mientras que vayamos avanzando en el tiempo con esas ideas de cuántos años tiene, vamos actualizando con los métodos de carbono 14. Así que bueno, vamos primero con Arthur Poznański, que es un austriaco que vivió en La Paz casi toda su vida y fue un pionero. Y es difícil ubicarle un título. Para mí el título más cercano es el zar, porque realmente no fue arqueólogo, no excavó, pero a la vez él tenía muchísimas ideas, y acá he puesto que tenía una imaginación activa, pero muy activa. Y eso sí, para mí es algo bueno. Eso sí es algo muy importante en la arqueología. O sea, los mejores arqueólogos que he visto, que están trabajando hoy en día, para mí, ellos tienen muchísima imaginación. Y después de la imaginación está la parte difícil, es cómo cruzar eso con los datos. Así que bueno, algunas ideas de Poznański, eso ya estamos básicamente entre el 1910 y el 1946, cuando Poznański muere. Entonces son varias décadas en que él básicamente es el zar de la arqueología de Tiwanaku. Él tiene control de las ideas, básicamente, porque casi nadie más, a excepciones, casi nadie más entra a excavar en Tiwanaku. Y está bien que no fue un arqueólogo, pero sí él tiene muchísima pasión por Tiwanaku. Y él viajó por Europa, por Estados Unidos. Él publicó en La Paz, en los diarios, publicó por todos lados. Entonces él tenía un gran don de difusión de ideas. Y es por eso que hoy en día vamos a encontrar esas ideas todavía en Internet, y porque son ideas fantásticas. Acá vamos a tener unos ejemplos. Por ejemplo, cuando él empezó joven, con 22 años, lanzó la idea que había una conexión entre los monolitos de la isla de Pascua y Tiwanaku. Que esa idea era bastante normal para la época y no había un dato para decir que sí o no. Entonces vamos con la idea. Después, más adelante, él tenía la idea que la Puerta del Sol, ahí ubicado en Tiwanaku, es un calendario. Eso fue idea de él. Eso también fue idea cuando él mira a otros arqueólogos en otras regiones. Ubicar un calendario era una de las únicas formas de poner una fecha a un sitio. Entonces, eso fue un tema muy importante para él. ¿Cuántos años tiene? Entonces, él no hizo la investigación, pero coordinó, gestionó, organizó, porque él conocía a todo el mundo en La Paz, todos los políticos. Invitó a investigadores alemanes, argentinos, estadounidenses, y uno de los alemanes hicieron una investigación sobre la Puerta del Sol como calendario. Después investigó los cambios geológicos alrededor del lago Titicaca, que hay mucha evidencia que se puede ver como el nivel del lago ha cambiado en el tiempo. Y eso es una cosa que se ha comprobado con estudios más recientes. Él quería conectar esos cambios geológicos con la ocupación humana de Tiwanaku, pero no hay mucha conexión ahí, hay un problema. Después, él tenía en la imaginación activa que Tiwanaku era un puerto con barcos, y hay unas imágenes de eso en los libros viejos, con un nivel de agua más alto. Tiwanaku está en un puerto, porque en la época de Poznański todas las ciudades importantes eran puertos. Entonces, su imaginación, Tiwanaku tiene que ser un puerto. Él también tenía la idea que la evolución de la humanidad ocurrió en América del Sur. Una cosa que va en contra de lo que hoy en día sabemos, que hasta en su momento había muchos científicos diciendo que no.
expandió esa idea y dijo que todo lo que nosotros conocemos como tecnología y el Estado y todo eso empezó en Tiwanaku y desde ahí había una dispersión por toda América, hasta Alaska llegamos. Hay otra idea que él tenía cuando él veía a Tiwanaku, que los pueblos modernos, o sea, los aymaras que viven ahí todavía, no tenían la capacidad de construir monumentos. Entonces, cuando él ve a esa gente, él tiene esa idea, que está equivocado, pero él ve que, mira, acá tenemos esa gente, y acá tengo unos monumentos que son enormes, entonces no puede ser que eso es algo reciente, eso tiene que ser muy viejo. Y bueno, ahí con esa idea empieza a lanzar esas ideas, como que vamos a pasar el sitio de Tiwanaku, la ocupación humana del sitio, a épocas geológicas. Y ahí empieza a lanzar esa fecha de 15.000 años. Y depende de la publicación, lo va cambiando 11.000, 12.000, porque realmente no había forma de ponerle un número. La única forma, de hecho, eran con los cálculos del calendario. Pero esos cálculos también suponen que la Puerta del Sol era un calendario, cosa que probablemente no lo es. Y como último, ahí puse el último punto, Tiwanaku es grande y cautivador. Eso es lo que pasa a todos nosotros. Hoy en día, cuando llegamos, es como qué grande que es, cómo puede ser la actividad que había acá. Cuando algo te fascina de esa manera, cuando lo ves muy importante, me parece que es algo casi humano decir, eso tiene que ser viejo. Mientras más importante, más espectacular, más viejo tiene que ser. Y eso es como, si vas preguntando a la gente que van llegando y no tienen idea de nada, es lo que dice la mayoría. Y eso es entendible, ¿no? Es algo muy lejos, o sea, se ve algo en el suelo, pero es muy lejos de lo que hay ahora. Entonces la idea es viejísimo. Entonces estamos con esa idea de 15.000 años. Y como dije, no era arqueólogo, no tenía datos atrás de eso. Bueno, él tenía datos, pero ninguno era muy confiable. Lo que sí era un maestro de difundir ideas, de ir a congresos y insistir por toda su vida que él tenía razón y no hay discusión. Era un tipo así. Bueno, ¿qué pasa con esa idea? Él muere en el año 46. En el año 49 se inventa el método de carbono 14 y se empiezan a hacer los primeros fechados de Tiwanaku. Cuando lleguen esos fechados y cuando llegue otra generación de investigadores, ¿qué pasa con las ideas de Poznański? Chao a todos. Lamento decir que todo lo que mencioné ahí hasta ahora no se sostiene. Tiwanaku no era un puerto. La humanidad no se evolucionó en América. No había barcos en Tiwanaku. Los cambios geológicos sí existen. No están vinculados a la ocupación humana. No hay conexión con la isla de Pascua. Y Tiwanaku no tiene 15.000 años. Así que bueno, ahora vamos a ir al método que vamos a usar para saber realmente cuántos años tiene. Entonces estamos acá en los años 50 más o menos, y ahora vamos a pasar a ese método de carbono 14, y este tipo acá se llama Livy, él fue el inventor del método. Bueno, vamos a hacer un repaso acá de cómo es eso, ¿no? O sea, es un método que se usa por toda la arqueología, entonces es muy importante entender lo básico de cómo funciona. Vamos a empezar con el Sol. Los rayos del Sol van pegando a la atmósfera y ahí hay mucho carbón, ¿sí? Acá tenemos el carbón y ese carbón está absorbido por todos los organismos, por los árboles, por los animales, por el pasto, o sea, porque estamos todos comiendo y respirando todo eso. Así que ahora mismo, todo lo que estamos escuchando ahora y todo ser vivo, tenemos los mismos niveles de carbono y se mantiene en equilibrio, ¿no? con el ambiente, con lo que comemos y respiramos y el agua que tomamos y todo eso. Hasta el momento, o sea, ahora estamos acá,
Al morir, el C12, que es la parte estable del carbono, se mantiene estable. No hay cambio en la cantidad de carbono 12. Pero el carbono 14 se empieza a perder, se empieza a decaer a una tasa conocida. Y eso es clave para el método, ¿sí? Entonces, ahí podemos agarrar una muestra de carbón muchas veces, pero la verdad puede ser cualquier cosa orgánica. Entonces, también se fecha concha marina, huesos, y cuando existe se puede fechar pelo, piel, cualquier cosa orgánica que tenga carbón se puede fechar. Y ahí en el laboratorio lo que ellos miden es la cantidad de carbono 12, que es estable, eso no va a cambiar. Y la cantidad de carbono 14, que se va perdiendo de a poco. Pero, como digo, es por una tasa conocida. Entonces, mientras menos carbono 14 tiene, más viejo. Y acá abajo se calcula la fecha de muerte según la relación entre esos dos. Carbono 14, que se va perdiendo, y carbono 12, que se mantiene estable. Entonces, cuando nosotros fechamos algo de una excavación arqueológica, tenemos que excavar algo orgánico, lo mandamos al laboratorio y después nos dan un resultado que es esa relación, y con esa relación se calcula la fecha, porque la tasa conocida es por años. Entonces, es la cantidad de carbono 14 comparado con los años que nos ubica la fecha de la muerte. En la arqueología hay un tema muy importante. Acá tenemos un fogón, entonces no podemos imaginar que en el pasado, muchos años atrás, hay gente que van a cocinar algo, arman un fogón, después se van, pasan miles de años, llegamos los arqueólogos y encontramos esos artefactos o algunos fragmentos de cerámica, en este caso. Cuando fechamos algo con ese método, no podemos fechar el artefacto porque no hay carbón ahí o hay una cantidad muy, muy mínima. Es otro tema. En general, vamos a fechar la madera de la fogata. Entonces, no estamos fechando exactamente lo mismo. Es muy importante para nosotros buscar una asociación. O sea, si excavamos un estrato que tiene un fogón y al lado hay un artefacto, vamos a suponer que el artefacto tiene básicamente la misma fecha que el fogón. Pero es importante saber que realmente estamos fechando el fogón. Si no excavamos con cuidado, no podemos decir si hay una asociación confiable entre el artefacto y el organismo orgánico que murió. Así que bueno, es un tema que vamos a ver más adelante. Ahora volvemos a la arqueología de Tiwanaku. Vamos a ver cómo impacta el carbono 14 en la cronología. Acá tenemos a un personaje muy importante en la arqueología de Tiwanaku, Carlos Ponce Sanginés, que a él le podemos decir el padrino de la arqueología boliviana, un nombre que le puso Dave Broman. Igual que Poznański, no era entrenado como arqueólogo. Igual hace unos avances importantes ahí. Entonces, los puntos importantes sobre Carlos Ponce es que él manda los primeros fechados radiocarbónicos de Tiwanaku. Y una de sus intenciones cuando él empieza es generar una arqueología boliviana y una arqueología científica, precisamente para ir en contra de las ideas de Poznański. Él ya sabía que las ideas eran locas, pero la única forma de comprobar eso era con datos. Y él tenía ya esa posibilidad. Y ya que Tiwanaku era un sitio tan importante, había muchos proyectos interesados en hacerle fechados. El segundo punto, que era un político, no arqueólogo, que buscó resaltar la importancia y la antigüedad de Tiwanaku. Entonces él también tenía mucha influencia política para insistir en su mensaje, ¿no? Él tenía un solo fechado que decía que Tiwanaku tenía más de 3.000 años, que es para dudar cuando hay uno solo, pero bueno, es un dato confiable, por lo menos es un dato
O sea, hay algo orgánico de Tiwanaku que tiene esa edad. Pero después, como una aproximación más conservadora, armó una época o sea, él armó 5 épocas para Tiwanaku, igual que Poznański, de hecho. Y hizo un promedio de todos los fechados de la primera época. Y él llegó a esa cifra como promedio de esos fechados, 240 años antes de Cristo. Y eso ya es algo mucho más razonable, está basado en datos, no está basado en un solo fechado, sino está basado en varios. Y él agrupó todos los fechados de Tiwanaku por épocas, ¿sí? Pero una limitación de sus ideas es que él tenía poco cuidado con ese tema importante que mencionamos entre la asociación entre la muestra de carbón y el material cultural. Entonces ahí tenemos como algo para mejorar en el futuro. Y él tenía otra dificultad que no tenía nada que ver con él, el efecto Gak o el efecto Gakshuin. Este es el nombre de un laboratorio japonés que hizo muchos de los fechados en los años 60 y 70 en distintas partes del mundo. Y en otra parte del mundo, igual que acá, se ha mostrado que esos fechados en esa época no son confiables. Lo que ellos estaban haciendo en ese laboratorio, en ese momento, a veces tenían resultados confiables y a veces no. Entonces, para mí, el fechado más viejo que tenemos acá de Tiwanaku está bajo el efecto Gak, el efecto Gakshuin. Entonces, es para dudar. O sea, como arqueólogos, cuando excavamos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado entre la asociación, entre la muestra y el material cultural. Pero después, al mandar la muestra al laboratorio, después en el laboratorio pueden haber errores, que hoy en día son mucho menos. Hoy en día hay muchísimo control, pero en su momento no tanto. Así que bueno, hasta ahí llegamos con la tecnología del día. Ahora por primera vez tenemos una cronología basada en carbono 14. Es un buen comienzo. Ahora vamos otra vez a los avances que en el método, los avances en el método que vienen después de Ponce, ¿sí? Después de sus ideas. El primer avance muy importante es la curva de calibración, ¿sí? Si recuerdan de la primera diapositiva, cuando hablamos del método de carbono 14, estábamos hablando de que los seres vivos, todos mantenemos un equilibrio de carbono en la atmósfera, ¿sí? Bueno, esos fechados en su momento, ellos suponían que el nivel de carbono en la atmósfera no ha cambiado en el tiempo, porque o sea, en ese momento no tenía forma de comprobar que sí o no. Entonces, bueno, vamos a asumir que no ha cambiado. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que sí. Y esa curva que vos ves acá, que tiene idas y vueltas, qué sé yo, muestra cómo la cantidad de carbono ha ido cambiando en el tiempo. Eso es una cosa que responde al impacto solar, de cuántos rayos solares nos están pegando a la Tierra, y también otros factores ambientales. El tema es que para ubicar la fecha de algo bien, hay que saber cuánto carbono había en la atmósfera en el momento en que se murió. Entonces ya empieza ese tema de curvas de calibración que se ha ido refinando por muchas décadas, y de hecho, acá en la esquina vemos el INTCAL 20 y después SHCAL 20, que son las dos curvas de calibración que han salido la semana pasada. Es una novedad importante para este mundito. Y hay una curva para el hemisferio norte, una curva para el hemisferio sur, porque las cantidades de carbono no son exactamente lo mismo y no eran exactamente lo mismo. Y esas curvas de calibración se van comparando ahora, o sea, en esa época, estamos ahora en los 80 y los 90, con esos avances acá.
Ya hay muchos laboratorios, han cambiado, han ajustado mucho sus procedimientos dentro del laboratorio para evitar los errores anteriores. También están comparando entre sí. Ellos, por ejemplo, acá tenemos un corte de anillos de un árbol, ¿sí? La edad de esos anillos ahí podemos ubicar la edad por contar los anillos. Es muy simple. Lo que ellos hacen una muestra adentro de cada anillo y después mandan esa muestra a distintos laboratorios. Y es un control muy importante que, como digo, se empieza a hacer en serio en los años 80 y 90. Y con esos datos, cruzando los anillos de árboles, también tenemos una forma independiente de confirmar que esas fechas realmente son confiables y también que los resultados que nos están dando los laboratorios también son confiables. El punto 2, ahora, el segundo avance metodológico en esa época también a la vez, se llama AMS. Y eso es un avance en el laboratorio que les permite fechar muestras muy pequeñas. Que eso sí es importante porque antes a veces necesitabas mandar un pedacito grande de carbón o a falta de eso empezabas a juntar pedacitos de carbón de distintas partes de un estrato o de una excavación y obviamente son distintos organismos, son distintos árboles que estás fechando y estás mezclando todos juntos. Pero ahora que nos importa más la precisión y excavamos con más precisión, tenemos fechados con más precisión. Y hoy en día, cuando mandas a fechar una fecha AMS, ya tiene una alta precisión. Y esa alta precisión nos da rangos de error de entre 15 y 30 años para las épocas que estamos hablando, o sea, la época de Tiwanaku. Eso es un cambio importante que antes los errores eran 80 años, 100, 200 años, entonces realmente no era tan precisa la fecha. Era una fecha, pero no era tan precisa. Así que bueno, tenemos esos avances en el método en los 80 y 90. Y ahora vamos a volver. Acá estamos, hicimos la curva de calibración, el método de AMS en los 80 y 90. Y esto nos lleva al querido Janusek, el joven, que aplica estos avances lógicos a la arqueología de Tiwanaku. Acá tenemos a Janusek. Ahora sí estamos hablando de un arqueólogo de formación que tiene una carrera, que tuvo una carrera muy distinguida. Y por primera vez estamos hablando de una cronología moderna y arqueológica. Usa la curva de calibración, entonces tenemos un ajuste ahí. Manda los primeros fechados a AMS, o sea, esos fechados se mandaron como parte del proyecto donde él participaba. El proyecto organizado por Allen Colata y Osvaldo Rivera Sunt, los 80 y 90, que era un proyecto muy importante en Tiwanaku y la región. El aporte principal que hizo Janusek en ese momento era actualizar muchísimo la secuencia de estilos cerámicos. Eso es algo importante como para ver qué es más viejo y qué es más moderno en cuanto a la cerámica, que es otro marcador temporal que usamos mucho los arqueólogos. Él empieza bueno, cuando yo encuentro este estilo, ¿con qué fecha está asociado? ¿Y hay un patrón acá en Tiwanaku o ese patrón también se repite en otros sitios? Como vemos en el último punto acá, el proyecto no hacía muchas fechas tempranas. Hay algunas fechas tempranas en Lukurmata, pero no hay muchas en Tiwanaku. Entonces, acá es un avance muy importante en otro sentido que vamos a usar después, pero realmente no hay un cambio en la respuesta a la pregunta de hoy, ¿cuántos años tiene Tiwanaku? Como para ubicar las ocupaciones más tempranas de Tiwanaku, el mismo Janusek usó las fechas de Ponce.
ajustándolos un poco, pero su tendencia era usar todos los fechados posibles, que eso también es algo normal dentro de la arqueología. Es difícil conseguir un fechado, son caros, no hay muchos fechados, entonces hay que usar todos los fechados que hay que aprovechar, pero la verdad, eso nos va en contra. Hay que ubicar cuando un fechado está mal y decir, bueno, lo lamento, fue muy difícil y costoso conseguir ese dato, pero ese dato no nos está dando información sobre el pasado. Acá tenemos algo arqueológico, algo lindo, las secuencias cerámicas en Tiwanaku, que eso es lo que armó Janusek. El número 1 es, esos eran las vasijas que usaron los primeros habitantes de Tiwanaku. Después pasamos a 2, el estilo Keya, que eso fue el tema de la charla ayer, la charla dada por Andy Roddick, que ahora sabemos que hay una diversidad importante en ese estilo. Es difícil decir que es un solo estilo. Y luego pasamos a la cerámica clásica de Tiwanaku, que es la más conocida. Se encuentra por todos lados en Tiwanaku, se encuentra por muchos sitios de la región, hasta en otros países se encuentra esa cerámica. Y entonces es un marcador arqueológico muy importante a nivel regional. Y también es mucho más común. Acá marca que hay que llegar a encontrar 40% de los fragmentos en este estilo. Y eso es un cambio muy grande comparado con eso, el estilo 1 y 2 que tengo nombrado acá, de Kalasasaya y Keya. Esos son estilos muy raros. Esos eran los primeros estilos que usaban, o sea, que usaban los primeros habitantes de Tiwanaku. Pero cuando lo excavamos, entonces si dependemos exclusivamente de esos estilos, va a ser difícil ubicar esos estilos en el tiempo y decir algo sobre los primeros habitantes de Tiwanaku. Bueno, ahora pasamos al último avance en el método de carbono 14, ¿sí? Ahora vamos a combinar todo lo que tenemos hasta ahora y lo vamos a mejorar. Ahora, o sea, en la actualidad, los modelos bayesianos es el método estándar ahora para hacer una cronología arqueológica. ¿Y qué son estos modelos bayesianos? ¿Por qué tiene un nombre tan raro? Bueno, básicamente estamos hablando de estadística para rangos de probabilidad. Y la estadística se inventó por un escocés, Bayes se llamaba, hace muchísimos siglos. Y es una de las ideas, un ejemplo de la historia de la ciencia, de un tipo que lanza una idea que está buenísima, pero nadie lo aplica, nadie presta atención, pasan un siglo, 2, 3, 4 siglos y recién le estamos dando uso, por lo menos dentro de la arqueología. Yo creo que en otros campos sí se ha aprovechado antes. Pero una de las cosas más difíciles es que él se inventó una teoría, una estadística. Pero para hacer estadística con rangos de probabilidad necesitas computadoras. O sea, hacer algo así a mano es imposible. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué es importante hacer una estadística con rangos de probabilidad? Y que hasta ahora la arqueología está usando fechados como algo absoluto, ¿no? Vos mandás una muestra orgánica, el laboratorio te manda una fecha y vos usás esa fecha. Y muchas veces los arqueólogos dicen, es difícil, no sé qué hacer, tiene un error del laboratorio, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero en realidad es un rango de probabilidad. Y cuando tenemos 2 o 3 fechas, bueno, no importa los rangos de probabilidad, hay un error y tenemos que vivir con la incertidumbre de la fecha. Pero ya cuando empezamos a juntar muchas fechas, que hoy en día en la mayoría de los sitios arqueológicos tenemos varias fechas, hay que empezar a compararlos como rangos de probabilidad. Bueno, y a la vez, los modelos bayesianos nos permiten cruzar información independiente con esos rangos de probabilidad. Y eso fue el gran aporte de Bayes, precisamente. Entonces, hasta ahora nosotros estamos usando un fechado como un dato individual.
Está la fecha, está asociado con un material cultural y se acabó. No lo estamos, perdón, no lo estamos cruzando con otro dato. Pero en la arqueología hay otros datos, como vimos con Janusek. Hay una secuencia relativa de los estilos, por ejemplo. Acá tenemos la basura, que ustedes deben conocer. Moderna o antigua, la basura más vieja está al fondo. Acá no se lee bien, pero es la basura de lunes, de martes, de miércoles, de jueves. Bueno, de jueves es de hoy. La basura más reciente está más arriba, ¿no? Bueno, si pasamos a un sitio arqueológico, pasa básicamente lo mismo. Obviamente hay complicaciones, pero a grandes rasgos, lo que está más abajo está más viejo. Entonces, si excavamos con cuidado, si tenemos una secuencia cerámica, podemos decir, por ejemplo, que si yo mando una fecha acá, yo sé antes de ver el número que la fecha de acá al fondo tiene que ser más viejo que acá. Y eso suena medio obvio, ¿no? Lo que nos permiten los modelos bayesianos es incorporar esa información para comparar los rangos de probabilidad. Entonces estamos cruzando dos tipos de información. Bueno, como otro ejemplo de cómo funcionan los modelos bayesianos, vamos a dar un paseo por Mendoza, Argentina, de donde les estoy hablando hoy, con un ejemplo icónico de la momia inca de la Aconcagua. Los incas dejaron muchos niños como sacrificios en muchos de los cerros más altos de los Andes. Y acá tenemos el cerro más alto de América. Y a este niño de unos 8 años, creo, más o menos, le hicieron 2 fechados. Acá tenemos un fechado con su rango de probabilidad. Ahora no vamos a descartar este rango. Hay un error ahí que tenemos que contemplar. Y luego se hizo otro fechado más preciso. Pero ¿cómo puede ser que esos fechados son diferentes? Si vemos el gráfico acá, que hablamos antes, cuando este niño murió, su hueso, acá tenemos un fechado sobre el hueso y el otro fechado sobre el pelo, ¿no? Su hueso y su pelo en el momento de su muerte tienen que tener exactamente la misma cantidad de carbono, como vemos acá en este, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que los resultados del laboratorio son tan diferentes, esos rangos de probabilidad? Bueno, puede ser que los laboratorios midieron bien el carbono, pero hay un error que ellos no pueden hacer una medición más precisa. Entonces vamos a hacer un modelo bayesiano muy simple que tiene un solo supuesto, ¿sí? Estamos incorporando ahora información independiente y ese supuesto, la información independiente, es que estas fechas son del mismo organismo y por lo tanto murió al mismo momento. Entonces, las fechas, una sola fecha, tiene que ser la misma. Bueno, cuando hacemos el juego estadístico, nos da este resultado que está acá. Acá tenemos un pico de probabilidad y ustedes pueden ver cómo se achicó muchísimo el error, ¿sí? Y tenemos un error de menos de 20 años, que es excelente, que empezamos con una fecha de un error de 70 y 40. Acá esa curva azul es la curva de calibración. Entonces, estamos también a la vez incorporando el avance de la curva de calibración, que ese fechado, o sea, esa cantidad de carbón, eso es la cantidad de carbón que ellos midieron en el laboratorio. Si eso se ubica en otra época, había otra cantidad de carbono en la atmósfera, entonces va a dar otra fecha. Entonces lo ubicamos acá, ese pico rojo cruza con la curva de calibración azul acá y nos da ese resultado. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy simple de cómo podemos agregar un solo supuesto, combinar 2 fechas y llegamos a cronologías más precisas. Bueno, ahora volvemos a Tiwanaku. Ahora estamos en el templo de Carasasaya. Vamos a hacer lo mismo, pero con las fechas de Tiwanaku y ahora con más fechas, no con solo 2 fechas, ¿sí? Bueno, el primer paso es acá. Vamos a descartar
fechado sin material asociado. Eso fue un punto que mencioné antes. Acá tenemos un perfil que excavó Ponce, o bueno, que él organizó la excavación. La excavación fue por Cordero. El pozo E17, ¿sí? Acá están marcadas las muestras, creo. Y ellos mandaron cada una de esas muestras buscando una secuencia de fechas. Pero se olvidaron de un dato muy importante, que esa parte de acá arriba, eso está todo mezclado. O sea, acá no estamos dentro de una cueva, estamos dentro de un templo, es relleno de construcción. Entonces vamos a tener material muy mezclado. Lo que está acá, o sea, los fragmentos de cerámica, el carbón, las arcillas, la arena, todo eso era parte de la construcción. Entonces, cuando encontramos un pedazo de carbón acá, no podemos asociar eso con una ocupación humana. Puede ser algo geológico, puede ser algo que han traído de un fogón de otro lugar. No vamos a poder saber. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos. Entonces, este fechado, por ejemplo, no lo vamos a usar. Aparte, ese fechado da algo muy viejo, 2.500 años o 3.000 años, que es algo que, la verdad, no coincide con otros fechados, no coincide con la secuencia cerámica de Januszek y no está asociado con material cultural. Así que ese fechado vamos a descartar. Y hay varios, lamentablemente, de esos fechados de Ponce que tenemos que descartar. También por lo que mencioné, el efecto GAC, el efecto Gakshwin del laboratorio japonés, que bueno, no son confiables. Lo que sí son confiables son esos estratos. Tenemos estrato 5 y estrato 7. Y acá sí tenemos dos capas, de hecho, dos capas importantes de carbón, ceniza y a la vez material cultural, que al parecer no están mezclados. Y para cada estrato hay varios fechados. Entonces ahora pasamos a ese lado acá. Acá tenemos del estrato 5 esos 3 fechados, ¿sí? Y lo vamos a agrupar. Ahora vamos a incorporar información independiente. Y la información es que esas 3 fechas, son del mismo estrato. Es simple, pero es muy efectivo. Luego hay un evento en el medio. Eso sería el estrato 6, porque acá tenemos una plataforma de arcilla que se identifica en este pozo y otros pozos también. Entonces, es otra ventaja del modelo bayesiano que nos permite ubicar un evento para lo cual no tenemos una fecha directa, pero sí está ubicado dentro de una secuencia. Y como último, vamos al estrato 7. Y acá tenemos 5 fechas confiables y otra vez vamos a asumir que son todos de la misma fase, ¿sí? No como en el caso de la momia inca, que es exactamente el mismo momento, porque no tenemos tanta certeza que realmente son precisamente el mismo momento. Entonces, no combinamos las fechas, que es un supuesto más fuerte. Pero sí podemos usar un supuesto no tan fuerte, que es que son de la misma época. No puede ser que uno no tiene nada que ver con el otro, porque son del mismo estrato. Y a la vez el material asociado es igual adentro del estrato 7 y adentro del estrato 5. Cuando podemos comparar esas fechas con la secuencia cerámica, nos da otro indicador independiente de que esos contactos no están mezclados y que corresponde con lo que esperamos de la secuencia relativa. Y el modelo nos da el resultado, la respuesta. Finalmente llegamos a nuestra respuesta hoy en día de cuántos años tiene Tiwanaku alrededor de, se fundó. Los primeros habitantes llegaron a ese lugar alrededor de 100 o 110 después de Cristo. Yo digo 110 porque hago un redondeo por 10 años. Los resultados de un modelo bayesiano también tienen su rango de probabilidad. Es muy importante no olvidar eso. Así que esa primera fecha de Tiwanaku
Puede ser un poco antes, puede ser un poco después de ese rango de probabilidad. Por lo que sabemos hoy, tenemos un 68% de probabilidad de que la primera fecha de Tiwanaku está entre 50 y 170 después de Cristo. Es importante marcar que cuando mandamos más fechas más muestras a fechar, cuando actualizamos el modelo bayesiano, esa fecha va a cambiar. Pero mientras más información que tengamos, menos va a cambiar. Ahora, por ejemplo, ese modelo lo volví a calibrar con la curva de calibración nueva que ha salido hace una semana, porque esa figura está hecha con la curva anterior. Por suerte, les puedo contar que no hay cambios mayores. Hay un cambio de 1 década, 2 décadas, nada más en este caso. Pero es una cosa que se va actualizando todo el tiempo. Lo que sí es que vamos cada vez más preciso. Ahora, cuando estamos en un rango de probabilidad, estamos hablando de quizás un siglo más o un siglo menos. No estamos hablando de 3.000 años, ni 15.000 años, ni nada por el estilo. Aparte, cada vez que mandamos una fecha, vamos comparando con las otras fechas, ¿sí? O sea, acá estamos viendo una secuencia de Kalasasaya. Para llegar a ese resultado, también hice exactamente el mismo ejercicio con otro pozo que excavó Bennett. Después hizo unos pozos míos al norte de Tiwanaku. Hizo otros fechados ahí y se van confirmando cada vez más. Entonces no estamos no estamos usando un solo fechado. Bueno, como último, ahora vamos a tomar esa metodología que les expliqué ahora y lo vamos a expandir por la región. Porque Tiwanaku es un sitio especial, no podemos asumir que lo que pasa en Tiwanaku pasa en todos los otros sitios. Y acá, la publicación del año pasado, con unos amigos y compañeros míos, hasta una de las últimas publicaciones de John Janusek, en que cruzamos toda esa información que él empezó a juntar cuando sí era joven, y vamos a ahora no solo mirar a Tiwanaku, sino 8 sitios. Esos 8 sitios que tienen fecha y que tienen secuencias de distintos sitios. Los resultados interesantes para empezar es que hemos casi dos siglos de lo que le llamamos el formativo tardío, en que no hay cerámica decorada. Es un gran misterio para la región, porque antes se asumía que cada época una... Eso quiere decir que no hay gente en la región, no sabemos. Quizás no el punto anterior de que hay una tendencia tan fuerte de cerámica ahora de 100 años Cristo. Ahora actualizamos la perspectiva y buscamos un punto de inflexión, y el punto de inflexión ya tiene su probabilidad, tiene un rango de error, que es este, ¿no? Quizás empezó acá, quizás empezó ahí, pero lo vamos ajustando. En ese momento, después de ese momento, tenemos las primeras ocupaciones de Tiwanaku y de varios otros sitios importantes en la región, como Conco, y en todos esos sitios, casi todo, se empezó a usar esos dos estilos a la vez. Son más comunes en Tiwanaku, pero aparecen en otros sitios que de pero esto se tiene.
llegamos acá a poco después de Cristo, en que no vemos más este estilo de Kalasasaya, del formativo tardío 2, vemos otro punto de inflexión en la secuencia estratigráfica, el estilo del formativo 2 y el estilo del formativo tardío terminal. Como vemos, fue otra vez el tema de la anterior. Allí, los importantes, hay mucho movimiento en el paisaje, la gente está cambiando de lugar y la mayoría de la gente están migrando a Tiwanaku. Y alrededor de esa fecha, justo que explote por toda la región y llega a ser importante en los Andes quizás. La etapa monumental de Tiwanaku después va a durar aproximadamente entre el 600 y 1000 después de Cristo. Hay unos compañeros y colegas que tienen fechados de unas de las últimas ofrendas en Tiwanaku. Y él me cuenta que los fechados, de hecho, son anteriores a 1000 después de Cristo. Entonces, cuando tenemos esos resultados, obviamente le vamos a hacer modelos bayesianos para coordinar no solo varios fechados a la vez, sino sus secuencias para llegar a una fecha cada vez más precisa. Como para repasar, empezamos con Poznański. Tiwanaku tenía 15.000 años. Cuando se inventó el método de carbono 14, Ponce mostró que no tenía ni 15.000 años, pero sí mantenía la idea de que quizá tenía 3.500 años. De hecho, la última vez que yo fui al museo de Tiwanaku, no sé si está todavía, pero hay una cronología por Ponce que usa esa fecha como la primera fecha de Tiwanaku, porque por mucho tiempo eso fue la idea. Y Ponce, igual que Poznański, insistía en sus ideas en vez de dudar y esperar y actualizar con datos nuevos. Pero bueno, con el tiempo, de a poco, entran los avances junto con actualizando y que nos da la respuesta actual. Para mí lo más cerca y cierto que podemos hacer es alrededor de 100 años después de Cristo es cuando se fundó Tiwanaku. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta. Aproximadamente, sin olvidar, luego rango de error que está a los dos lados. Bueno, eso es todo. Quiero agradecer a Julio por un excelente ciclo de charla. Perfecto, Eric, muchísimas gracias. Realmente una exposición muy didáctica de entender en qué se trata la integración, cómo se hace el caso de la datación radiocarbónica, qué elementos se tiene que cuidar, cómo pueden influir si es que uno procede de una manera no adecuada. Y creo que son varios elementos que nos han ayudado a entender acerca de la edad o de la cronología de Tiwanaku, que realmente es muy significativa y despeja muchas dudas. Y para mí, prácticamente en el caso de Kalasasaya, he considerado varios elementos que se tienen que tomar muchísimo en cuenta, por ejemplo, en el caso de los rellenos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy fundamental a la hora de tomar las muestras, a la hora de hacer la excavación y desde qué estrato, desde qué nivel, desde qué eventos se está tomando todas estas muestras. Antes de invitar
formulen las preguntas. Quisiera transmitirte primero las felicitaciones, estimado Eric. Si me escuchas, por favor. Sí, sí, escucho. Perfecto. Quiero transmitirte desde donde te están viendo y están escuchando y también han aprendido junto con nosotros. Primero en Arequipa, Perú, Lima, Perú, San Luis de Argentina, Buenos Aires, en Córdoba, Argentina, en Camaná, Arequipa, en Chicago, en Estados Unidos, en Cusco, en Iquique, Chile, Guatemala, Colombia, Ecuador, Atlanta, en Estados Unidos, Francia y Londres. Por supuesto, acá en territorio boliviano, te ven en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, en El Alto, en Huanaco, en Cochabamba, en Mayasa, La Paz, Sucre, Bolivia, Quime, Bolivia, Puerto Acosta. Y también vamos viendo más mensajes que siguen llegando. Te ven desde Machu Picchu, desde Argentina, Mendoza, en tu tierra, desde Bogotá, desde Sao Paulo. Y por supuesto quiero mandar un saludo a un amigo en Tiwanaku que todos los días nos sigue, a Chachapuma, a don Elías, un saludo desde, en este caso, por hoy desde La Paz y mañana retornamos la transmisión desde Tiwanaku, ¿no? Quiero pasar a transmitir las preguntas, estimado Eric, que han ido formulando tanto en el grupo Google Meet como también en el Facebook institucional. Primero, José Luis, Poznański data Tiwanaku con 15.000 años por la datación astronómica, que se basa en la precisión de los equinoccios. ¿Qué opina de este método? Es un método que puede servir, ¿no? Ya en un campo nuevo de la arqueoastronomía, ¿sí? En el caso de Poznański y su fecha de 15.000 años, hace un supuesto importante que para mí no se puede sostener. O sea, él ubica un lugar en Tiwanaku desde de una puerta, pasando por una piedra, y él dice que ahí fue la observación. Lo que es muy difícil. Hay que tener dos puntos conocidos. Y eso es la parte más difícil de la arqueoastronomía. Y hay arqueoastronomía actualizada, y de hecho bastante interesante, hecho por Leonardo Conco y también en Tiwanaku, en lugares que son más confiables para saber, para suponer que habrán hecho una observación astronómica ahí. Y quizás, y a la vez, tener que suponer que la observación astronómica fue un motivo para ubicar la obra y los pilares y las piedras y las puertas exactamente en su lugar, y que no han cambiado demasiado en el tiempo. Pero eso fue el método entonces que usó Poznański para llegar a 15.000 años. Ubicó una línea de observación que para él estaba bien, y después calculó en qué año esa línea de observación hubiese conocido con el equinoccio. Y ahí llegó a 15.000 años. Perfecto. Pero una pregunta. Se escucha muy, no sé si me escuchas. Hola, hola. Aló, Eric, ¿me escucha? Tenemos, ahora, creo... Sí, acá sí, ahora volvió. Ahora volvió. Te transmito la siguiente pregunta de la plataforma institucional del CIAT en el Facebook Live. El Saco pregunta lo siguiente. ¿Qué se sabe de las piezas esculpidas en basalto negro con incrustaciones de piezas semipreciosas,
¿Cómo sería posible descubrir la datación cuando fueron esculpidas piezas con esa descripción? ¿Me lograste escuchar? A ver si escuché bien. Son piezas que son esculturas con piedras semipreciosas. Con piedras, la verdad, yo desconozco que hay piedras así. Tratar de resumir la pregunta, ¿no? O sea, lo que señala es que si uno encuentra en esculturas con piedras semipreciosas, ¿cómo se podría datar estas piedras incrustadas en las esculturas? Hipotéticamente, que en el caso de Tiwanaku no creo que haya piedras así. Pero bueno, hipotéticamente, o que sea una piedra común, porque no es un elemento orgánico. Hoy en día el método más confiable para fechar es el carbono 14 y necesitamos algo orgánico. Hipotéticamente, una piedra se puede fechar con luminiscencia, pero ese método va a fechar la última vez que la piedra fue calentada. Entonces, una piedra tallada, como la de Tiwanaku, o hasta una piedra preciosa, muchas veces no están calentadas cuando el hombre hace algo con esas piedras. Entonces, la fecha de luminiscencia nos da una fecha geológica que no nos permite ubicar la fecha de su manufactura. Perfecto, gracias, Eric. Saúl Loaiza pregunta lo siguiente. Disculpe, tengo una consulta. Si Tiwanaku tiene esa cronología y la cultura chiripa presenta la misma, entonces estamos hablando de centros de irradiación cultural en los mismos periodos cronológicos y Tiwanaku mantuvo mayor duración, la cual pudo ser la razón. Con los fechados de Chiripa son casi todos anteriores, ¿sí? Hay una ocupación, creo, que es contemporánea con la ocupación de Tiwanaku que nosotros vimos, pero por lo general, lo monumental en Chiripa es bien anterior a la fundación de Tiwanaku. Entre sí hay siglos. Sí, hay unos siglos, y de hecho es ese lapso que yo mencioné, que hay unos 2 siglos en la secuencia regional que no tenemos cerámica decorada. Y en este lapso no hay ocupación ni en Tiwanaku ni en Chiripa. Casi toda la ocupación en Chiripa es anterior. Entonces, como para hablar de eso, en general, la cultura de Chiripa es anterior a la fundación de Tiwanaku. Perfecto. Marcelo Alcón pregunta lo siguiente. Si Tiwanaku tiene esa cronología, actualmente, ¿cómo presentamos la cronología por épocas desde el 100 después de Cristo? Según las últimas dataciones, la pregunta es que ¿qué culturas ocuparon anterior a Tiwanaku? En el mismo lugar de Tiwanaku no hay nada anterior. O sea, esa fecha de 100 después de Cristo, eso fecha la primera ocupación humana en el sitio. Hay culturas anteriores, hay arqueología anterior en la región, como en Chiripa, pero en Tiwanaku mismo no hay evidencia que un humano estaba, o dejó evidencias, por lo menos, en el lugar, en el sitio de Tiwanaku. Y en cuanto a las fases, en la última publicación que yo mostré al final, ahí ubicamos unos nombres para las fases, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la primera ocupación de Tiwanaku,
Yo usaría el formativo tardío 1, después el 2, después el formativo tardío terminal, que corresponde a la cerámica, y después el periodo Tiwanaku. Estamos ahora en este artículo, reconocemos que los puntos de inflexión entre fases no son fijos y tienen sus rangos de error. Pero estamos usando los mismos nombres para las fases que propuso John Janusek. Perfecto, gracias. Lane Moya pregunta lo siguiente. Felicidades, muy interesante. Pregunta para los arqueólogos. ¿Qué edad tiene Wari, siendo que los historiadores indican que era la parte militar del imperio? ¿Se escuchó, Eric, la pregunta? Bueno, no soy, sí, pero lo que sí te puedo decir es que los fechados de Wari caen casi en el mismo rango que los fechados de Tiwanaku. Lo más probable es que los dos sitios importantes eran activos al mismo momento, eran contemporáneos. Y Wari sí se puede argumentar que fue un imperio, ¿no? Por el lado de Perú. Y el lado de Tiwanaku no era un imperio. Y tampoco tenía que ver con Wari. Pero sí es bastante interesante que las fechas coinciden. Y sí hay lugares como Moquegua, es ejemplo clásico, en que tenemos contextos Wari al lado de contextos sobre la interacción entre esas dos culturas. Pero no usaría el término imperio para Tiwanaku, que sí lo has usado muchos, otra vez con la imaginación, un poco la imaginación de Poznański, pero más la imaginación de Ponce, en este caso, que fue un imperio. Hoy en día, para mí, no era un imperio. Perfecto. Noelí Rocha pregunta lo siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de la investigación que existe sobre las estructuras que dijeron que son geopolímeros? Si puedes comentarlo al respecto o si nos pasamos a la siguiente. No sé cuáles son esas estructuras. El año pasado se han sostenido ideas de que los tiwanacotas amasaban las piedras y algunas en Calasasaya, como en el caso de Pumapunco, habrían sido en base a geopolímeros. Eso es lo que se está preguntando, pero si no, pasa a una siguiente pregunta. No hemos tratado sobre el caso en esta disertación. Sí, son los estudios por los franceses. Sí, correcto. Sí, eso está en discusión todavía. Y que sepa, ellos han encontrado algo orgánico dentro de la piedra. Y por lo tanto, ellos piensan que esa piedra esas piedras fueron hechas con moldes. Eso me cuesta creer. Y sí, yo puedo pensar en muchas otras formas en que algo orgánico entra en esa piedra. O sea, y más si estamos hablando de una piedra porosa, como arenisca, puede entrar elementos orgánicos y no necesitamos una explicación de moldes. Pero es algo muy nuevo y está en discusión. Correcto, Eric, ¿no? Juan Sumarán Albites. Disculpa, entonces la datación para Tiwanaku es desde 100 después de Cristo o el 400 después de Cristo. Bueno, perdón si no fue claro. La primera ocupación de Tiwanaku fue a partir de 100 después de Cristo. Ahí tenemos los primeros humanos en el lugar que usaban esos estilos cerámicos.
¿sí? Y hay desde ahí, es una ocupación menor, pero ahí tenemos ocupación. La ocupación es continua ahí, 100 después de Cristo, por varios siglos, y cuando llegamos a 600 después de Cristo, eso es cuando el sitio tiene un gran auge, un aumento importantísimo en la población, la actividad, la construcción de monumentos y un cambio en el estilo cerámico. Perfecto. Carlos Salinas Rodríguez pregunta lo siguiente: ¿cuál cree que puede ser el impacto social político de su datación en el contexto cultural boliviano? El impacto social político. Sí. No sé bien a qué va la pregunta. Mira, a lo que te voy a comentar previo a que tú puedas hacer la respuesta. Sí. Poznanski dijo 15.000 años hacia atrás. Ponce dijo aproximadamente 1.500 años atrás. Usted nos está diciendo ahora en su cronología que es 100 años después de Cristo los primeros ocupadores. ¿En qué medida eso puede influir en el contexto social y político en la coyuntura actual boliviana? Mira, en el contexto actual boliviano, no sé si la fecha cambia mucho. O sea, la importancia del sitio queda muy, muy clara. Es un sitio muy importante. O sea, la integración con la identidad cultural actual, por ejemplo, es muy importante. Pero si nosotros cambiamos la fecha de 200 años antes de Cristo o de 4.000, no sé si afecta demasiado a la situación actual. Es un poco menos viejo de lo que antes pensamos, pero al ser menos viejo no es menos importante. Es más, o sea, desde las perspectivas actuales, en vez de ver un sitio importante que tiene una edad enorme, para mí es más interesante Tiwanaku porque tiene una cronología más corta y adentro de muy poco tiempo hizo todo lo que hizo. O sea, eso fue como cuando llegamos a la fecha de 600 años después de Cristo, ahí tenemos un cambio en toda la región, en todo el sitio, por miles y miles de personas en un momento muy breve. Entonces, para mí lo más importante es investigar sobre esos puntos de inflexión, ¿sí? Y puede llegar a ser más interesante que no fue un sitio ocupado con una ocupación larguísima, que los cambios son paulatinos, pero sino que hay momentos en que cambia todo. Y bueno, eso también puede pasar en la actualidad con la política. A veces hay un momento, a veces un tiempo muy corto en que cambia todo a la vez. Perfecto, Eric. Otra consulta. ¿El periodo monumental es entre 600 a 1000 después de Cristo? Lo que suele llamar Ponce periodo clásico. Correcto, exactamente. Y eso es parecido a las fechas anteriores. O sea, la fecha propuesta de Janusek es parecida y hasta a la época de Ponce también es una fecha parecida. O sea, eso lo hemos, pero sí, hoy en día esas son las fechas que podemos estimar este fase. Perfecto, Eric. Abigail pregunta lo siguiente: la datación de Tiwanaku por la cerámica solo nos está mostrando probablemente generaciones de habitantes del lugar. Lo que nos interesa saber es la datación de los templos de Tiwanaku, que seguramente son más antiguas que la fabricación de la cerámica. ¿Sí podrías comentar, por favor? Sí, nosotros nos enfocamos en las cerámicas porque son fragmentos más pequeños y se pueden asociar con más confiabilidad a las muestras que datamos. Entonces ahí tenemos las capas de ocupación que mostré, por ejemplo. Pero en el caso, o sea, en el ejemplo que mostré, en el templo de Kalasasaya,
tenemos los estratos 5 y 7 que pasan por debajo de la obra del templo. Entonces, por lo tanto, la obra del templo Kala Sasaya es posterior. Y eso es algo que podemos ubicar en la secuencia de cuando se empiezan a ubicar los rellenos de construcción. Hay unas plataformas de arcilla, también hay unas piedras que van junto, o sea, que van intercalando entre la secuencia que tenemos ahí. Entonces, en el caso del templo de Kala Sasaya, por ejemplo, ese mismo modelo veciano, que, o sea, yo sí usé el ejemplo de los estilos cerámicos, pero podemos cambiar eso por los cambios arquitectónicos. Y si vemos en detalle la estratigrafía, vamos a ver que todas las obras de Kala Sasaya son posteriores y podemos llegar a estimar que quizás el templo Kala Sasaya se empezó a construir en el 400, 500 o quizás 600 después de Cristo. O sea, todo posterior a su primera ocupación y los primeros estilos que tenemos en Tiwanaku. Perfecto, Eric. Tenemos todavía un montón de preguntas que responder. Josué Davo Naú pregunta lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma o técnica de recoger una muestra para la datación? Eso es una excelente pregunta. Básicamente hay que excavar con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, si excavamos niveles muy grandes de 1 metro y de ahí sacamos una muestra de carbón, es difícil ubicar o asociar esa muestra con el material que está dentro de ese nivel. Así que la técnica más básica es excavar en niveles pequeños y luego, lo posible, excavar por cambios naturales en el suelo. Por ejemplo, cuando llegamos a un fogón excavando, es importante excavar todo el fogón juntos y no mezclarlo con lo que está al lado. Eso sí, ayuda muchísimo en ubicar una muestra confiable. Perfecto. Juan Luis Choque Quispe pregunta lo siguiente: ¿a qué se debe el denominativo del estilo? ¿A qué se debe el nombre de Keya? Sí, ¿a qué se debe el denominativo del estilo Keya? Por el primero que ubicó y nombró el estilo, se llamaba Vandalir. En el 1910 es la publicación. Y él excava, bueno, en ese año, en esa época, en 1910, no eran excavaciones modernas, sino más parecido a un saqueo. Encontró un cementerio importante en una isla, y eso es el nombre de que sepa. Entonces puso ese nombre de esa isla al norte de la Isla del Sol, perdón, en la Isla del Sol. Y de ahí viene el nombre Keya. Perfecto. Juan Carlos Quiroga Morales, en el sitio arqueológico de Tiwanaku existe parafernalia inhalatoria tallada en hueso con iconografía propia del sitio. ¿Realizó estudios de datación de este material o conoce de alguno? ¿Considera que el estudio de la antigüedad de este material asociado a la cultura e iconografía de Tiwanaku puede aportar al modelo vinculado a la cerámica o asentamientos estudiados? Es una excelente idea. Sí, en Conco y en Tiwanaku, en Lukurmata, hay de esos elementos. Y eso es un excelente ejemplo, de hecho, de algo que sí es orgánico y sí a la vez tiene iconografía. Entonces puede llegar a ser una forma más directa de fechar la iconografía de Tiwanaku. Hasta ahora que yo sepa, no se ha fechado uno de esos elementos. Por supuesto, los arqueólogos no quieren mandar esos artefactos a un laboratorio porque no vuelven. Pero hoy en día, con el método de AMS,
se puede llegar a mandar una muestra bastante pequeña. Y sí, yo esperaría que ese resultado se ajustaría a la cronología que tenemos armado con los estilos ricos. Perfecto. Johnny Vargas III pregunta, ¿qué impresión tiene el expositor con respecto a la antigüedad de Pumapunku? La antigüedad de Pumapunku es un tema que estamos avanzando con Alexis Branic, que ha hecho excavaciones ahí y tiene varias fechas. De hecho, esto está vinculado con la pregunta anterior, porque él mostró capas orgánicas que él puede ubicar en la secuencia arquitectónica del Pumapunku. Lo que parece ahora es que el Pumapunku se empezó a construir como otros monumentos en Tiwanaku en el formativo tardío terminal. O sea, en esa época, en esa fase de caos, entre el 400 y el 600 después de Cristo, también da toda la migración hacia el Tiwanaku y probablemente es cuando se inicie la construcción de esos monumentos. Casi todos empiezan en esa fecha, salvo el templo semisubterráneo. Ese sí es anterior. Perfecto. Juan Carlos Meneses Sierra, ¿por qué no pueden sostener que Wari es Tiwanaku expansivo? Bueno, no hemos hablado sobre el tema, pero si podrías hacer comentación. No entendí. ¿Por qué Wari y Tiwanaku no? Sí, ¿por qué no pueden sostener que Wari es Tiwanaku expansivo? O sea, en otras palabras, que Wari es parte de la cultura Tiwanaku y no dos culturas distintas como conocemos actualmente. Eso se basa en las diferencias materiales entre, si nosotros analizamos, por ejemplo, la iconografía, hay unos puntos que tienen en común, pero ya queda bastante claro que los que hacían esa alfarería estaban haciendo dos cosas distintas. Y ahí nosotros vemos lo mismo cuando vemos la arquitectura de uno y el otro. Y cuando combinamos eso, la opinión actual de los arqueólogos es que las estrategias de Wari eran estrategias militares de conquista, que no fue el caso para Tiwanaku, básicamente. Perfecto. Marcelo Alcón pregunta, ¿por qué solamente se toma un método de datación como el carbono 14 y no todos los métodos como la termoluminiscencia, por ejemplo? Actualmente se dice que Tiwanaku no fue un imperio, entonces, ¿cómo explica que el área de influencia geográfica en Sudamérica fue tan grande? ¿Cómo podemos hoy tener una cronología donde todos los arqueólogos de la nueva generación que visitaron Tiwanaku e hicieron excavaciones tienen sus propias dataciones? A ver, vamos por partes. No entiendo Tiwanaku como imperio porque yo creo que dentro del mismo sitio no había un grupo de personas con la intención de conquistar y controlar otros territorios. Yo creo que la gran dispersión de material Tiwanaku por toda una región tan grande es porque otra gente quería ir a dejar sacrificios, ofrendas y participar en todos los eventos como la construcción de los mismos monumentos. Para mí era importante para esa gente conectar al otro mundo, a dejar sus muertos, a hablar con los familiares muertos, a los ancestros. Y eso fue el motivo de gente de ir a Tiwanaku. Así lo veo yo, y no como un grupo de personas en Tiwanaku que tenía la intención de controlar y conquistar. Para empezar, una de las evidencias más fuertes de la idea de un imperio es una ausencia total de evidencia de conflictos
Si vos sos un imperio y conquistás, vas a hacer construcciones defensivas para empezar. Estas construcciones son muy comunes en otra parte del mundo, pero en Tiwanaku son ausentes, completamente ausentes. Lo mismo pasa con armas de guerra. ¿Sí? Es por eso que yo no digo que para mí Tiwanaku no era un imperio. Y ahora me tenés que recordar la otra parte de la pregunta. ¿Cómo podemos hoy tener una cronología donde todos los arqueólogos de la nueva generación que visitaron Tiwanaku e hicieron excavaciones tienen sus propias dataciones? ¿Cómo podemos hacer para que cada uno tenga su propia datación? Como mencioné, las dataciones no son tan fáciles de conseguir por su costo. Así que eso es un tema de organizar subsidios entre proyectos y hacer lazos con los proyectos que sí tienen subsidios para fechar. Y también, o sea, adentro de las excavaciones anteriores, si mantenemos bien organizados los depósitos, las fichas de excavación, se puede excavar y después esperar 5, 10 o 20 años y volver a mandar un fechado cuando haya una posibilidad de un proyecto, y así colaboramos todos los datos que existen. O sea, para la publicación de 2019 usamos todos los datos publicados. Entonces, eso para mí es como el acuerdo actual, el consenso con los datos que existen, y después van a venir nuevos datos a ajustar ese esquema. Perfecto. Ucho pregunta lo siguiente. Senor Mach, si Tiwanaku es después de Cristo, entonces descartamos a esta cultura como una cultura madre. La segunda, viendo los nuevos datos de Casma, Supe o Caral, ¿dónde nos deja Tiwanaku? Y depende cómo entendés cultura madre, pero sí, para entender Tiwanaku como cultura madre tiene que ser muy, muy viejo. Sí, esa idea hay que descartarlo. Para mí, las culturas, eso fue parte de la imaginación de Ponce, más que todo, que hay algo madre, y también de Poznański, que empieza en Tiwanaku y hay una difusión de eso. Lo que nosotros entendemos hoy en día como una cultura es algo que se forma y se vuelve a formar cuando hay grandes concentraciones de personas, interacciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de una cultura madre que solo se basa en Tiwanaku. Las culturas se surgen de combinaciones de personas. Cuando surge Tiwanaku, se surge de la combinación de todas las personas que están anterior, que todavía no viven en Tiwanaku. Se juntan en Tiwanaku y generan la cultura de Tiwanaku, pero antes no. Perfecto. Bitterman Ali pregunta lo siguiente. ¿Qué cuidados y qué tan confiable es la datación del material óseo? Ya sea de humano o de animales, ¿hay datación de este tipo de material recolectado en Tiwanaku? Sí. Los fechados hoy en día sobre huesos son muy confiables. Los fechados sobre huesos de los años 60 y 70 no son confiables. Y de hecho, en Tiwanaku tuvimos que descartar unos fechados procesados sobre hueso. Los mismos informes de los 50 y 60 nos dicen que no son confiables porque no tenían procedimientos de laboratorio confiables. Hoy en día sí. En Tiwanaku, si hay hueso, sí, hay muchísimo. O sea, hay que comer. Y en todos los lugares donde había comida, había huesos. Es una excelente opción para datar de acá en adelante. A veces es como una fecha más directa. Y hay también fechados sobre huesos humanos. En Tiwanaku, no sé si hay todavía en la lista de fechados,
Pero lo que sí, lo que adelanté con unos colegas que están trabajando sobre las ofrendas, las últimas ofrendas de Tiwanaku, ellos han hecho todos los fechados sobre huesos humanos y huesos de camélidos, que son partes de la ofrenda. Y eso sí es una forma más directa de fechar esa ofrenda. Y también a la vez ellos hacen una muestra ahí y le están haciendo ADN antiguo con esa misma muestra. Y también isótopos estables, que es lo que hoy en día se suele hacer. Y eso me vuelve a otra pregunta que no respondí bien, si hay otros métodos. ¿Por qué se usa un solo método en Tiwanaku? No sé. Es el método más confiable en todo el mundo para la arqueología. La otra opción sería la termoluminiscencia, que se usa en muchos países, pero dentro de los Andes, los resultados a veces funcionan y a veces no funcionan. Hasta ahora se ha hecho algunas pocas muestras, pero no son resultados publicados, precisamente porque hay unas dudas sobre el método que puede ser por la misma geología de los Andes. Pero es otra opción para avanzar. Hasta ahora no hay fechados publicados de ese método y realmente no hay otro método confiable que podemos usar. Perfecto. Juan Sumarán Albites, ¿cuál sería la datación de la cultura más antigua en la meseta del Collao? ¿Y cuál sería esta cultura? Mira, eso me parece, es una pregunta para José Capriles, que va a dar la charla mañana, y él va a hablar de una base, él tiene una base de fechados completa para toda Bolivia, y es difícil cuando empezamos a hablar de cultura, porque los humanos, o sea, cualquier humano, cualquier grupo de humanos va a tener una cultura. Los primeros humanos que pisaron el altiplano hace no sé cuántos miles de años, 12, 14 miles de años, los primeros tenían una cultura que no tiene un nombre porque no era tan desarrollado y no había grandes concentraciones de personas. Lo que sí te puedo decir es que hace 3.500 años, lo que pasa ahí en el altiplano es que aparece el agropastoreo. Cuando aparece ese sistema económico, es un cambio en todo sentido, y uno de los cambios que viene es la construcción de templetes y la construcción de pueblos mayores. Y eso sí, es una cosa, ahí no sé, me han dicho cultura chiripa, porque aparece ese sitio por primera vez a partir de esa fecha, por ejemplo. Perfecto. Gabriel Ticona, según una de las pruebas de Arthur Poznański, encontró restos humanos juntos con taxodonte, mamífero de la megafauna extinto en el 12.000 años antes de Cristo, en el mismo estrato estratigráfico. ¿Esto tendría relevancia de alguna forma como prueba para la datación? ¿Qué explicación tendría acerca de esta prueba? Mira, si está bien excavado, eso sí es un dato interesante, porque si tenemos un animal extinto, podemos ponerle una fecha. En este caso de Poznański, como digo, que no era arqueólogo, eso es un caso aislado, o sea, es un dato que no se ha vuelto a encontrar en ningún otro momento de todos los años de excavación en Tiwanaku ni en la región. Entonces, como dato aislado, es dudable. Y después, si volvemos a los métodos de la época y que Poznański no era arqueólogo, lo más probable ahí es que hay una mezcla de material. Y es difícil saber exactamente cómo era la mezcla sin tener muchos detalles de la excavación. En ese momento era normal excavar con niveles de medio metro o quizás 1 metro. Y es bien posible que un estrato geológico muy viejo esté al lado, justo antes, justo por debajo de un estrato cultural. Y podemos tener un salto temporal importante. Si excavamos todo eso como un conjunto, estamos mezclando tiempos, básicamente.
Así que este dato de Poznański lo tomo como no confiable. Perfecto. Dani Andrés, ¿Tiwanaku fue el primer sitio de los tiwanacotas o hubo otro sitio de esta cultura antes? ¿Y cuál es la datación en el encuentro de dos culturas en el Cerro Baúl, Tiwanaku-Huari? Yo no diría que había una cultura de Tiwanaku antes. Sí, en el formativo tardío hay varios sitios importantes que estaban ahí en ese mapa. Por ejemplo, Lukurmata con Cohuancane y después en la península Characo tenemos Kumiquipa, Cala Uyuni, Sonaje, y son todos sitios importantes. Para mí cada uno tenía su cultura propia y después había interacción entre sí. Y es por eso, por esa interacción entre sí, que todos ellos usaron el mismo el estilo cerámico. Y la propia cultura de Tiwanaku, para mí, empieza recién a partir de 600 años después de Cristo, cuando todo el mundo migra a vivir en Tiwanaku y ya hay una combinación y una interacción, una fusión social en Tiwanaku. Y esa fusión es lo que genera una cultura nueva. Perfecto. Ucho pregunta lo siguiente. Por las características ciclópeas de Tiwanaku, en las excavaciones no se encontró madera fosilizada o sogas de camélidos para datar carbono 14, o cómo supone que levantaron estas obras megalíticas. Es una buena pregunta y lo más probable es que sí usaron madera y sí usaron sogas, pero en el altiplano boliviano hay mucha lluvia y cuando hay mucha lluvia los elementos orgánicos no sobreviven. Entonces en las excavaciones hasta ahora no se han encontrado esos elementos. Eso sería un gran hallazgo y algo excelente para fechar, pero hasta ahora no se han encontrado. Lo único que se me ocurre es que yo sé que los franceses encontraron pintura en algunos de los monolitos y las caras y las esculturas. No sé si está esa pintura todavía, pero hoy en día se podría fechar una muestra muy pequeña de esa pintura y ahí llegar quizás mejor a una fecha con asociación directa a la construcción del monumento. Perfecto. Marcelo Alcón pregunta, ¿por qué solamente su teoría de aproximación de datación en el templo de Calasasaya, ya que al interior de este fue removido y no es un resto de los templos como el Templete, Putuni, Quericala y otros? ¿Por qué hoy enseñarnos la cronología con sus fases? Creo que es hemos hablado, ¿no? Yo uso como ejemplo. Para llegar a la fecha final, esa secuencia epigráfica está cruzada con una de las excavaciones y también un fechados del Putuni. No hay fechados del Quericala, por ejemplo. Entonces, para acercarnos a una fecha, no podemos usar esas excavaciones. Sí podemos comparar el material cultural, que es bastante parecido a lo que está en el templete de Calasasaya y los pozos de Bennett y los otros lugares donde hay fechados. Perfecto. Milton Alex Patiño Constancio. Me parece que no es compatible la cronología con la arquitectura tiwanacota. Sí, eso como decía en una pregunta anterior, la arquitectura es parte de la secuencia que muestra los cambios en los estilos cerámicos. Y también volviendo a algo que no contesté bien a la pregunta anterior,
la parte del templo de Kalasasaya que yo mostré, hay una parte que está mezclado. Entonces, en esa parte no vamos a los fechados de ahí. Vamos a usar los fechados anteriores y posteriores para fechar las construcciones arquitectónicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Kalasasaya, el estrato 5 es un estrato de ocupación justo por debajo de meras obras, las primeras construcciones. Entonces, ahí podemos tener una fecha máxima para la obra del Kalasasaya. Y eso es el método que usamos también para fechar las otras construcciones arquitectónicas. Perfecto. Andrea Zapata pregunta lo siguiente. Durante los estudios hechos en Tiwanaku, ¿se supo con exactitud o hubo una aproximación cuál fue la causa de su desaparición? Es una buena pregunta, que nosotros no llegamos a ese tema acá en esa charla, pero sí adelanté que hoy en día estimamos la última fecha de la ocupación monumental de Tiwanaku en alrededor de 1000 después de Cristo. Y es un tema bien discutido entre arqueólogos. Hay un argumento ya establecido que había un cambio importante en el clima en ese momento. Y con el cambio en el clima no era posible sostener una población tan grande. Hoy en día vemos con las cronologías actualizadas que realmente se dejó de usar, se despobló Tiwanaku antes del cambio en el clima. Entonces estamos buscando explicaciones alternativas. Y esa explicación alternativa, si no se correlaciona con un cambio climático demasiado fuerte, puede ser por cambios sociales internos. Como todo estado o imperio o concentración humana, se genera una organización fuerte y en algún momento se va. Y la causa es interna. Hay peleas internas entre los que estaban en Tiwanaku. Perfecto. Peter Barrón Camacho pregunta lo siguiente. Buenas noches a todos, un placer estar aquí. Felicidades a nuestro disertante. Una pregunta. ¿Cuál fue la datación más antigua de algún objeto que encontró en esta región que trabajó? Yo hice unas excavaciones al norte del área monumental dentro de Tiwanaku, en una zona que se llama Crania, y ahí mi propósito era excavar un sector doméstico muy temprano de Tiwanaku. Y ahí hice fechados que corresponden a los fechados que yo mostré del Kalasasaya. Es otro área, una de las pocas otras áreas en que sí tenemos fechados tempranos de Tiwanaku y por debajo tenemos evidencia que no había ocupación humana. Y esos fechados tenían unos 1800 años, creo. Y anterior a eso, excavamos en Conco, hicimos muchos fechados y también lo más temprano es casi idéntico a las ocupaciones tempranas de Tiwanaku. Entonces, lo más temprano que he fechado yo. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas por cuestión de tiempo, estimado Eric. Vamos a responder dos preguntas, uno del grupo Facebook institucional y el otro del grupo Plataforma Meet. Saúl Loaiza, ¿qué recomendaciones nos darías para realizar el recojo de muestras para radiocarbono y conocer la cronología de otros sitios arqueológicos? Para conocer la cronología de otros sitios arqueológicos, en otra pregunta me preguntaron por dos sitios en Perú, me parece, y ahí no puedo hablar directamente de eso. Actualmente, o sea, se están publicando cronologías actualizadas de todos los sitios y cada vez más es más común usar los modelos bayesianos, el método que mostré hoy. Dentro de la región de Tiwanaku, en la publicación nuestra del año pasado, hicimos cronologías de 8 sitios. Entonces, ahí tenemos los 8 sitios que hay que tengan fechados confiables que podemos usar. Entonces, se puede usar esa publicación.
Esa publicación también es de acceso libre y hay una tabla vinculada a esa publicación que tiene todos los fechados de esos 8 sitios, por si alguien quiere el dato en crudo, hacer su propio modelo bayesiano, etc. Perfecto. Mamani Suñagua Rick Marcel, ¿cuántas pirámides existían en Tiwanaku? No sé, como está en la Capana y me parece que es el único que le podemos decir pirámide. Habían varias obras, el Pumapunku tenía escalones, no sé si llega a ser pirámide, y hoy en día lo que nosotros entendemos de esos monumentos es que eran monumentos activos que estaban en el proceso todo el tiempo. Así que cuando ya era el momento de ampliar el Pumapunku, por ejemplo, usaron las piedras de la Capana, o quizás un lado de la Capana, que alguien, bueno, no había mucho mantenimiento por un lado, entonces agarran todo lo que tienen ahí dispuesto a la mano y lo usan para construir otra obra. Y ninguna de esas obras, pirámides, construcciones, eran obras terminadas. Estaban todos en proceso. Perfecto, estimado Eric. Como vuelvo a recalcar, por cuestiones de tiempo, ya prácticamente 2 horas de esta disertación. Muchísimas gracias por compartir y por absolver la mayor cantidad de preguntas que han formulado en ambas plataformas. Agradecerte a nombre de la institución, del sitio, por compartir todo tu conocimiento, los años que has trabajado no solamente allá en el sitio de Tiwanaku, sino también en lo que es la cuenca sureste de Titicaca y por supuesto otras regiones que has ido complementando. Te damos el espacio para tu respectiva despedida y también la institución como retribución por participar en este evento internacional que hemos organizado. Muchísimas gracias por apoyar con todo tu conocimiento. El CIAT le hará llegar el respectivo certificado para como retribución, que no es mucho, pero significativa, hacia nuestros disertantes. Bueno, Julio, muchas gracias a vos y los otros que organizan todo eso. Como dije al principio, es impresionante el ciclo de charlas que han organizado, ya más de 25 charlas de todos los países. Así que para mí es un placer participar y poder ofrecer algo de esa información muy consciente del hecho de que esa información muchas veces se queda en publicaciones académicas y es importante bajar esa información. Así que para mí es una hermosa oportunidad de contestar esas dudas y también hacer disponible esa información en lo más que puedo. Y bueno, es para decir muchas gracias a todos ustedes también por la atención y la oportunidad. Perfecto, estimado Eric. También nosotros a través de la institución agradecemos tanto en el grupo Facebook Institucional Live como también en el grupo Meet que han estado. Prácticamente hemos iniciado ya con el límite y mucha gente no ha podido ingresar al grupo Meet para poder hacer las preguntas directamente, pero sin embargo hay esta opción de poder seguir estas disertaciones a través del Facebook Institucional. También mucha gente ha preguntado si pueden volver a ver. Por supuesto, ustedes pueden entrar al Facebook Institucional en el sector de videos, foros y conferencias. La técnica que es de interés, por el contrario, también hacer la respectiva descarga. Con esto concluimos.